Los comentarios, opiniones u otros mensajes emitidos por los participantes de los programas que se transmiten en la vía.cr son responsabilidad exclusiva de sus autores y no necesariamente compartidas por este medio. Hola a todos. Pocos temas de los que hemos hablado en el proyecto han generado tanta discusión y tanto debate como el tema de la conquista. De hecho, en el último episodio del podcast que vamos a dejar por acá, se generó una de las discusiones más importantes tal vez que hemos tenido y nos dio la oportunidad de ampliar o de generar un nuevo tema para poder ampliar la información que cada uno de ustedes recibe. Hemos decidido, por lo tanto, traer a 3 conocedores del tema para que nos hable sobre una nueva forma de ver o una forma todavía probada de cómo ver el tema de la conquista y en la época de la colonia, diferente a como nos la han venido enseñando. Esto con el fin de, uno, poder generar un criterio en cada uno de nosotros. Al final, este proyecto no busca ni adoctrinar a nadie, ni decirle cómo pensar las cosas, sino que buscamos traer temas de debate y que cada uno de nosotros pueda tener sus propios puntos de vista. De traer nuevas versiones a la de don Vladimir de la Cruz. Ya ustedes decidirán si se quedan con esta, con otra o con ninguna, ¿verdad? Y buscan tal vez por sus propios medios. Agradecer a los miembros del canal siempre que están ahí apoyando, en especial a Leandro Arce, a Pablo Andrés Ortiz y a Darren Pereira, miembros de nivel 2. Ya saben que se pueden hacer miembros a partir de 600 colones en el canal y nosotros muy agradecidos. Para empezar, vamos a dejar que se presenten los invitados y digan tal vez un poco a qué se dedican y demás. Tal vez empecemos con Daniel. Bueno, mucho gusto, un placer estar acá con ustedes compartiendo y con los otros compañeros expositores. Un saludo también a sus seguidores y muchas felicitaciones por el canal que tienen ustedes, muy informativo. Pues mi nombre es Daniel Trejos, yo pues soy estudiante del bachillerato y licenciatura en Historia de la Universidad de Costa Rica. También estudié en su momento Economía, también en la Universidad de Costa Rica. La tengo por ahí en pausa. Me gusta muchísimo lo que es la historia colonial, y pues en general el materialismo político, que es una filosofía a la cual yo me adhiero personalmente, y a partir de esta filosofía, esta visión del mundo es a través de la cual yo pues interpreto los acontecimientos y los procesos, y a través de la cual yo me expreso también y expreso pues mis ideas y cómo las entiendo. Entonces, pues un placer para mí estar acá con ustedes y compartir esta opinión con sus seguidores. Gracias. Diego. Hola, muchas gracias. Pues comentar que a lo que hay que defender, defiendo la hispanidad y dar un punto de vista diferente. Tal vez han sido modas porque considero que 30 años para han venido propagando algunas ideas que se pueden valorar, pero no dejarlas como una verdad absoluta. Historia y la geopolítica, pues entender también que si no hubiésemos sido parte de esa herencia española, pues no seríamos la cultura que seríamos hoy, con sus defectos y virtudes, pero jamás degradarla a cómo viene una leyenda negra bastante incómoda, diría yo. Lucius. Buenas noches, ¿cómo está el público de Historia de Costa Rica? Lucius Alexandros aquí, su fiel servidor, creador de los videos, bueno, la parte de documentales de Historia de Costa Rica. Hoy estoy muy emocionado de defender nuestra cultura. Bueno, de mi posición, yo, digamos, pues obviamente hoy estoy ante un gran reto porque estamos defendiendo la narrativa que nos ha impuesto el sistema, ¿verdad? Entonces, obviamente, siempre es más difícil uno que está, digamos, contracorriente, luchando contra una narrativa sistemática que nos han venido imponiendo. Ahorita vamos a hablar de todo eso. Obviamente, yo me crío bajo ese sistema, bajo esa leyenda negra. Es hasta que empiezo a investigar por mi propia cuenta y empiezo a leer que me empiezo a dar cuenta que la conquista es más compleja de lo que nos lo vienen contando, y pues con el tiempo me voy haciendo
un poco, bueno, me vuelvo orgulloso de así como soy orgulloso de nuestra herencia indígena, también lo soy de nuestra herencia española y obviamente hay un poco de lo africano también ahí en nuestro mestizaje, ¿verdad? Esa es para mí la hispanidad, es esta sincronización de todas estas culturas. Muchísimas gracias a cada uno, de verdad, por el tiempo. Y bueno, por ahí mencionaron, y yo creo que podemos empezar con este tema, por ahí lo mencionaba Diego, y es que tal vez la frase que más ha salido a colación con todo este tema es la famosa o conocida como leyenda negra, ¿verdad? A mí me gustaría muchísimo que si nos pueden explicar un poquito ahí desde cada uno con su punto de vista, eh, a, a qué se refieren con la leyenda negra y un poquito cómo podemos empezar a entender que por qué eso no es como nos lo cuentan. No sé si empezás ahora al revés, empezamos con Lucius. Bueno, pues obviamente, como les decía, yo crezco bajo el sistema educativo que básicamente viene y nos cuenta una versión de la leyenda negra y es muy divertido cuando yo recuerdo la educación, porque para mí fue que llegó Cristóbal Colón y básicamente pasamos de Cristóbal Colón a la independencia y nos comimos los 250 años, ¿verdad? Este, entonces, bueno, la leyenda negra, a como yo entiendo, puede que Daniel o Diego tengan otra versión. Esto empieza básicamente porque España construye este imperio poderoso y básicamente los enemigos de España, que son Inglaterra y Holanda, van a querer desestabilizar ese imperio a través de dos formas. Una de esas formas es con piratas que vienen a atacar las costas y esos piratas, ¿verdad? Van a matar indígenas, como van a matar españoles. Eso ahí se los dejo a los que dicen que ojalá nos hubieran conquistado los ingleses, pero bueno. Y otra forma es a través de la propaganda, una propaganda que sobrevive hasta la fecha. Hay unos grabados muy ridículos que hacen los holandeses, donde podemos ver, o sea, son holandeses que nunca han puesto un pie en América y que hacen estas ilustraciones donde están quemando como a 100 indígenas y los indígenas, dicho sea de paso, son rubios, para que vean la precisión. Y bueno, entonces es gente que se basó también en reportes de Bartolomé de las Casas, que son reportes que también se han desacreditado ya porque no concuerdan con otros puntos historiográficos. Y básicamente esa leyenda negra va a ser propagada por los ingleses. Va a ser un tema que va a sobrevivir muchos siglos e incluso se va a mantener después de la independencia para que, por parte del poder anglosajón, para básicamente que los hispanoamericanos sigamos sintiéndonos tristes de nuestra existencia. Perdón. Lo otro que iba a decir es que, bueno, genera este trauma colectivo que no es normal en los pueblos, que es seguir sintiendo esta victimización por eventos de hace 500 años. Ciertamente hay muchas culturas que han superado cosas de este tipo, y ahí se los dejo a los demás. Bueno, también hay que ver que todo es un proceso de las divisiones entre la misma Europa, pero recordar que ¿de dónde vienen estas ideas? Bueno, obviamente de Gran Bretaña o de esa Inglaterra antiguamente, pero también se van a unir suecos, se van a unir franceses, se van a unir, bueno, lo que serían Flandes, los holandeses, pero también cuando surge la división de la iglesia, digamos, cuando Lutero aparece poniendo sus proclamas, es también una afrenta contra el catolicismo, pero también cómo van a surgir estas ideas, estas nuevas religiones, pero que en realidad surgen como una medida también nacionalista en unas formas. Entonces, si España tenía en este momento, con los tercios, tenía Milán, tenía Lombardía y tenía otras zonas,
pero también estaban las luchas contra Flandes, que era parte del Imperio Español. Los de Flandes van a utilizar la religión también como una forma de nacionalismo. Y ante ese nacionalismo van a también crear leyendas en contra de los españoles. Y los holandeses y estas zonas van a terminar siendo tan piratas como los ingleses, buscando territorios, buscando lo que puedan también comerciar. Y los vamos a tener también aquí, digamos, teniendo negocios con ciertos grupos indígenas, que los españoles nunca estuvieron de acuerdo con eso, digamos, como por ejemplo en Sudamérica los guayúes, pero también van a tratar de estar en zonas del norte de América. También hay que recordar que estuvieron en Nueva York, por lo menos los holandeses, en New Amsterdam, y vemos también que ellos tendrán que desaparecer porque los británicos van a tener supremacía sobre esta parte, pero ellos van a tener sus incursiones. Entonces, todos ellos buscaron cómo destruir a España, pero como no podían destruirla primero, tenían primero que hacer donde era débil la presencia española, por eso buscaron muy al norte del continente. Gran Bretaña nunca pudo tener control de ninguna ciudad importante. Quizás en algún momento Cuba, en algún momento Buenos Aires, pero muy brevemente. No podían tenerla por mucho tiempo, pero sí era claro que el poderío español, la milicia española y las milicias virreinales y de las capitanías fueron tan poderosas que Inglaterra no pudo hacer nada. Únicamente tomaron Jamaica en 1655 porque les costó 10 años y porque había un pequeño problema de debilidad porque España estaba teniendo problemas financieros en Europa por sus guerras. Pero la verdad hay que reconocer que eso ha sido una guerra que empezó desde mucho tiempo atrás y que han querido seguir una leyenda negra que ahora los norteamericanos también en el siglo XIX se continente ni de otra potencia, pero se aprovecharon la leyenda negra. Y vamos a ver cómo han estado en el continente de alguna manera evitando que el continente se una nuevamente, pero sí logrando tener una posibilidad de control sobre los países y haciendo perder nuestra identidad, nuestras verdaderas raíces. Bien, bueno, voy a también hablar pues de lo que dijeron los compañeros de la leyenda negra, un poco más desde el punto de vista histórico y también hablar desde ese punto de vista propagandístico, ¿verdad? Cómo ha funcionado, digamos, la historia siempre como una herramienta, ¿no? Para la legitimidad de los diferentes proyectos políticos. Es cierto lo que dicen los compañeros, la leyenda negra es pues esta leyenda utilizada por los enemigos de España en contra de España, especialmente en un momento donde viene en avanzada el imperio holandés, ¿verdad? Especialmente estamos con la expansión holandesa hacia lo que es Asia. Luego tenemos también la expansión británica, luego tenemos también una expansión francesa. Entonces, estos enemigos de España necesitan crear una leyenda también en contra de España. Y utilizan los escritos de Bartolomé de las Casas, que Bartolomé de las Casas lo que narra es las crueldades con las que la conquista de América está siendo perpetrada por los españoles. Pero luego, ¿qué es lo que sucede? Nosotros tenemos las crónicas de los conquistadores. Cada conquistador tiene su crónica, lleva sus cronistas, donde ellos cuentan lo que están haciendo. Por ejemplo, el mismo Cortés, Pizarro, los conquistadores de Centroamérica, Vasco Núñez de Balboa, Gil González Dávila, etcétera. Todos traen sus escribanos y todos vienen haciendo una narración de lo que están haciendo, ¿verdad? Entonces, es totalmente contradictorio lo que dice Bartolomé de las Casas con lo que dicen los conquistadores. ¿Es mentira? No, ninguno de los dos es mentira. Los dos están narrando cosas que están sucediendo. Los dos, por supuesto, están exagerando. Tanto Bartolomé de las Casas está exagerando en los niveles de crueldad como los conquistadores están narrando y exagerando los niveles de bondad con la que tratan la conquista de los indígenas. ¿Por qué? Porque los dos tienen intereses y los dos tienen intereses que necesitan el apoyo de la corona.
para sus proyectos. Entonces, hay que buscar un poco la verdad en esto, y la verdad se encuentra en que la conquista de América es un proceso de guerra que es la extensión de la reconquista contra los musulmanes de la península ibérica. Entonces, los musulmanes son expulsados de la península ibérica, inmediatamente también en ese periodo es tomada Constantinopla. Entonces es lo que dice Vladimir de la Cruz, se cierran las rutas comerciales. Europa, entendámoslo en este contexto, es el único continente que está en expansión. África, los grandes imperios africanos se expanden hacia el interno del continente. Asia, especialmente los musulmanes, recorren las costas africanas, digamos por el este. Los otros reinos e imperios asiáticos, como el imperio chino, también recorren pues, el océano, hacia el océano Índico, hacia las costas de la península arábiga, y también algunas partes de la costa de África del Norte, pero ninguno de los imperios está en expansión, ninguna de las zonas está en expansión externa hacia los mares como está Europa en ese momento. Entonces, entender la conquista y el proceso de conquista en este contexto es fundamental, porque entonces tenemos a los conquistadores tratando de empujar su agenda, y también a Bartolomé de las Casas tratando de empujar su agenda, y los enemigos del Imperio Español tratando de utilizar esta agenda. Entonces, tenemos, por ejemplo, a los holandeses, como decía el compañero, hablando de que se quemaban indígenas. Bueno, nosotros tenemos claro de que la Inquisición no juzgaba indígenas, tenía expresamente prohibido juzgar indígenas. Entonces ahí es uno de los elementos donde uno va viendo que hay elementos que no son ciertos dentro de esta leyenda negra. Otro también es, por ejemplo, cuando se habla de que España se llevaba todo el oro. Y que se llevó el oro de América y que pues que devuelvan el oro. Bueno, lo que pasa es que, por ejemplo, Bolivia, si no me equivoco, el año pasado sacó más oro de sus minas de lo que el Imperio Español sacó en 200 años, ¿verdad? Solo Bolivia, un solo país, de sus minas sacó más oro. Tampoco todo el oro se iba para España, ¿verdad? Ellos tenían lo que se llamaba el quinto real, que era un quinto de los impuestos, un quinto de las extracciones de metales, iba para la corona, el resto se repartía. Cómo se construyó la Ciudad de México, que en su momento llega a ser comparable solo con la ciudad de París en tamaño y población, ¿verdad? Se le llamaba la ciudad de los palacios. Cómo se construye, por ejemplo, Lima, cómo se construye la ciudad de Guatemala, cómo se construyen todas estas ciudades dentro de lo que es la conquista, si no es pagándolo en gran parte con el oro que se está extrayendo, ¿no? Entonces, gran parte del oro extraído durante la colonia, pues también se queda en América. Mucho se queda en América. Y la plata, por otro lado, mucho se queda en las élites hispanas, especialmente no hispanas, en el comercio con China, a través del galeón de Manila. Entonces, las rutas comerciales traen bienes, por ejemplo, de seda, porcelanas, y se pagan con plata. Y eso se queda en riquezas de las élites no hispanas, de las élites, por ejemplo, de México. Entonces, digamos, gran parte de esta leyenda es no entender cómo funcionan los procesos históricos y cómo se construyen. Lo que sucede es, y aquí respondo a lo que me preguntaste, que muchas veces la leyenda negra tiene un uso político, pero también hay una contraparte que es la leyenda rosa. Y esto no va a ser una constante en América. Hay momentos donde se exalta pues, la madre patria, las glorias a España, en diferentes países de Hispanoamérica, y hay momentos donde se exalta una historia nacional donde se busca la leyenda negra. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en algunos procesos de independencia, los criollos necesitaban una leyenda negra, necesitaban la enemistad con España para esparcirla dentro de la población y tener el apoyo de la población para la independencia, mientras que en otros casos no se quería tal independencia. Por ejemplo, el caso de Costa Rica no se buscó la independencia, y una vez que se dio la independencia, se busca unificar también con el imperio de Agustín Iturbide. Luego también tenemos los procesos de conformación de la identidad nacional, donde en algunos países, por ejemplo, se busca una identidad nacional ligada al criollo, en otros casos ligada al indígena, en otros casos ligada al español. Tenemos el caso, por ejemplo, de las monedas nacionales centroamericanas. Tenemos el quetzal, tenemos el lempira, pero también tenemos el colón o tenemos el balboa, ¿verdad? Entonces, cada país busca su vida identitaria a través ya sea de la leyenda rosa o de la leyenda negra.
¿verdad? Entonces, en este proceso tenemos diferentes niveles y diferentes puntos de vista. También tenemos, por ejemplo, el caso de México, donde no solo está pues, enfrentada la independencia, la lucha, la enemistad de los privilegios, tenemos el caso del ejército trigarante, de Guerrero, que es afrodescendiente, Iturbide, que es español, y Hidalgo, que es indígena, y entre los tres pues están inmersos en la búsqueda de los mayores beneficios y finalmente terminan en un acuerdo para buscar la paz y la independencia de ahora sí México bajo otro formato. Pero lo que entonces nosotros tenemos que ver es que la leyenda negra ha resurgido recientemente después de un proceso donde estuvo, por lo menos en nuestro país, bastante suavizada, digamos. Pero entonces, este resurgimiento viene no solo con más virulencia, sino que además viene pues empujado también por las academias estadounidenses que buscan también promover y romper la identidad hispana. Entonces, recuperar la identidad nuestra para no perder digamos, este orgullo y esta unidad entre los hispanos es totalmente necesario y se necesita luchar contra la leyenda negra que viene de las universidades y las academias americanas, anglosajonas. ¿Y cuál es el tema aquí? Que entonces ellos utilizan esta leyenda negra para romper la identidad hispana y fragmentarnos aún más y hacernos, como decía el compañero, que sintamos vergüenza de nuestras raíces. Pero entonces nosotros al luchar contra la leyenda negra debemos buscar, como decía, la verdad en los hechos. Y la verdad en los hechos es que nosotros tenemos que luchar contra la leyenda negra reincorporando nuestra historia, que nuestra historia es una historia de lucha, una historia de gloria, tanto de parte de los indígenas, como parte de los españoles, como parte de los negros afrodescendientes, como parte de los asiáticos, que todos en conjunto hemos construido una cultura muy rica, ¿verdad? Étnica, lingüística y culturalmente. Y para finalizar, entonces, lo que yo pues entiendo, digamos, como parte de la leyenda negra es justamente que gran parte de la leyenda negra también está inmersa dentro de los círculos académicos. Y es, por ejemplo, lo que exponía Vladimir de la Cruz, que en gran parte lo que está buscando es, pues solo exaltar una parte de la historia, ¿verdad? Que es esa parte pues, de resistencia indígena, pero nosotros tenemos que recordar que dentro de la misma, digamos, de los indígenas que están en el momento de la conquista, hay indígenas que se alían a los españoles. Él menciona, por ejemplo, los casos de Dirianquén, los casos de Pablo Presbere, de Cocorí, etcétera, del Empira, pero no menciona, por ejemplo, Nicoya, que Nicoya era llamado amigo de los españoles porque su ayuda fue indispensable para conquistar y derrotar al cacique Garavito de los Huetares de Occidente, ¿verdad? Y que sin su ayuda hubiera sido imposible para los españoles penetrar en el Valle Central y hacer la conquista de Costa Rica. Entonces también, pues entender estos procesos complejos nos ayudaría también a encontrar nuestra propia historia. Ok. Y tal vez de los puntos que toca más la gente, ¿verdad? Que va de acuerdo a esta leyenda negra, ¿cuál creen ustedes que son los que se exaltan más y que son, o sea, demasiado exagerados, pero que se siguen repitiendo? Bueno, yo te podría dar una idea, pero don Daniel dijo muchas cosas muy interesantes que realmente sí tenemos que darle mayor profundidad, pero sí me ha calado muy bien. Pero hay que empezar desde que realmente Bizancio cae por los turcos en 1453. Prácticamente tenemos que empezar desde ahí la importancia que surgió para nosotros o por lo que son nuestros antepasados, o lo fue España y también España y Portugal. Si no hubiese existido, si los turcos no hubieran tomado lo que es eso, pero también los territorios donde está el Sinaí o los territorios donde es lo que hoy en día es Canal de Suez, si los turcos no hubieran tomado eso, España no hubiese tenido la necesidad de buscar nada a Asia, ni siquiera a Portugal, ni siquiera los dos se hubiesen repartido el mundo. Obviamente no fueron en ese momento poderes globalistas completos, no, porque China estaba en su mundo. El mundo eslavo también estaba en su proceso. Es decir, también hay puntos que también se puede decir que
que no era tal vez global, pero sí se repartieron en el mundo. Y tenemos a un Cristóbal Colón, que sí vamos a atacarlo, porque yo sí no comparto mucho con Cristóbal Colón en el sentido que él no representa en sí la hispanidad que nosotros sí valoramos. Tenemos que valorarle otras cosas. Porque es cierto que cuando estuvo en la isla, cuando tuvo posesión, trató mal a los indígenas. Fue cruel, fue miserable con ellos. Pero hay que entender que desde esos primeros momentos en que los mismos españoles vieron el maltrato que él tenía a los indígenas, fue criticado. Y eso llegó al reino. Inmediatamente Colón pierde, y pierde mucho. Prácticamente se le degradó y quedó en el olvido de alguna manera. No volvió a ser el mismo Colón. Tenía la posibilidad de heredar a través de su hijo, pero perdió mucho. Y hay que entender que entonces desde un principio existía una visión humana hacia los indígenas, que vamos a hacer una diferencia. Existía el esclavismo negro, africano, pero todavía no existían las formas. Había un proceso de 20 años, de 15, 20 años, en que no se sabía también que habían descubierto un mundo nuevo. Había dudas y estaban en un modo de exploración. Tampoco entendían, algunos ya entendían que esto no era Asia, estaba claro, pero para otros no. Y en ese proceso también estaban las formas de cómo tratar a este nuevo ser. Es decir, si este nuevo ser que en este continente estaba hubiese sido musulmán, el cuento hubiese sido muy diferente, pero no lo era un ente diferente, en el cual su misión fue primero la evangelización, pero también la adaptación, el cómo entablar con ellos y entender que una de las, entonces ya entramos en una, que Colón sí tiene su problema, tiene su mala imagen, pero Colón fue una persona que no solamente fue aventurera, no era preparado como otro español que sí voy a mencionar. Y tenemos que entender que la leyenda negra dice que Cortés fue salvaje, que le hizo la guerra a los aztecas y con esas guerras diezmó a la población. Eso no es cierto. Realmente Cortés con 400, póngale 800 máximos españoles, junto con 100,000 tlaxcaltecas, y otros grupos étnicos que están también ahí reunidos, van a luchar contra los aztecas que tenían que, ¿por qué todos contra los aztecas? Porque los aztecas tenían 200 años de tenerlos, porque ellos llegaron, se asentaron en dos posiciones importantes en Tenochtitlan y otra parte, y se apoderaron y tomaron sus costumbres y forzaron a todos bajo las formas más agresivas que se puedan pensar. De hecho, una de sus formas tribales, una de sus formas de veneración o de ceremonias, eran los sacrificios humanos y se podían volar pueblos enteros enemigos así en menos de un año. Es más, me asusta saber de los números que se hablan de las pérdidas de vidas humanas, simplemente, aunque fuera su visión de mundo, pero no estaban de acuerdo los otros. Entonces sí, porque, Diego, Vladimir menciona en el podcast pasado que, bueno, yo le hice esa consulta, ¿verdad?, sobre los sacrificios y demás, que mencionaban los españoles, ¿verdad?, que realizaban los aztecas y demás. Vladimir menciona que muchos, tal vez como 8 personas al año, no sé qué. No sé qué podemos hablar de eso. Ellos diezmaban población. Es una Sí, forma de no ver que además de las enfermedades, digamos, que ellos podían tener por sí solos antes de que entraran en contacto con los españoles, ellos diezmaban población. Y estos mismos tlaxcaltecas y todos estos grupos que se unen contra los aztecas hacen el nuevo formato. Pero no es que llegaron 1 millón de españoles. España no tenía una población enorme. Venía también con problemas demográficos. Es decir, una desbandada de 1 millón de españoles hacia el continente es ilógico, porque ¿quién entonces trabaja en España? Y digamos, y con un sistema medio feudal, pues a los nobles no les va a gustar mucho trabajar demasiado como teniendo. No, es imposible.
Sí, Ahora, ahí podría aportar algo yo, si se claro, puede. Este, Sí. sí, bueno, es que Diego dijo muchas cosas y he querido como brincar en muchos momentos, pero bueno, una posición para quienes defienden y atacan España, siempre se usan términos como por decir pueblos originarios. En el planeta Tierra no existen pueblos originarios, lo único que existen son pueblos migratorios, o sea, todos los pueblos se han movido de un punto a otro, pues la humanidad, según parece, surge de África y se va expandiendo por el planeta. Y como bien dijo Diego, el azteca también se le conoce como mexica o mexica, no sé bien. Azteca es un nombre de que supuestamente ellos venían de la tierra de Aztlán, que no se sabe realmente de dónde es Aztlán, pero se cree que es como actualmente en la zona sur de Estados Unidos. es Como dice correcto, es Diego, correcto. ajá, como dice Diego, ellos se movilizan y llegan a México, donde empiezan a hacer esas guerras con otras tribus, como digamos, este tema del sacrificio humano y el canibalismo. eh, de ello tenemos fuentes, tanto el punto de vista español, que tal vez es mejor elaborado, pero también tenemos los códices indígenas, digamos, ¿no? O sea, utilizando los códices indígenas podemos llegar a ese punto y también con la arqueología. Entonces son eh, tres fuentes que nos pueden llegar a esa conclusión. También, bueno, en Costa Rica también, esto lo digo porque a veces se piensa que los indígenas vivían en paz y en realidad ellos tenían armas de guerra, como son las espadas esa, la obsidiana, perdón. Bueno, en Costa Rica a veces se piensa esta idea de que vivían siempre en paz. Eso partía cráneos, ¿verdad? Ajá, pero digamos, siempre han habido migraciones y conquistas antes de la llegada de los españoles, como por ejemplo en Costa Rica tenemos los chorotegas, y los chorotegas sabemos que vinieron de Mesoamérica. Tenemos los huetares, que son eh, del Caribe. Tenemos los burucas, que hay gente que dice que los borucas como que nacieron de la tierra en Costa Rica, pero cuando vemos, digamos, las piezas de los borucas, las piezas de oro, que son muy bonitas y son considero yo que son las mejores piezas de oro en Costa Rica, es una técnica digamos, chipcha, del centro de Colombia. Tenemos los de Talamanca, que incluso dentro de Talamanca hay diferentes lenguas y toda la cosa. Y entonces, como dijo Daniel, hay un conflicto entre chorotegas y huetares, y eso hace que los chorotegas o nicoyanos se alineen con los españoles. Eso es algo que muchas veces, por ejemplo, cuando se hizo la ceremonia del Bicentenario, hicieron esta recreación donde llegan los españoles, se bajan del barco y una vez comienzan a matar indígenas, y para peores, al final aparece la reina Isabel como haciendo así, como confirmando, muy bien. Bueno, Isabel la católica fue la que básicamente regañó a Cristóbal Colón por el trato que le dio él a los indígenas. Ella dice: no consientan que los indios reciban agravio alguno en sus personas y bienes, mas mando que sean bien y justamente tratados. Desde 1500 ella prohíbe que los indios sean esclavizados. Ahora, hay que entender que esta es otra época. Entonces, si bien ella dice no van a ser esclavizados, sí existía la costumbre de que la gente que caía en la guerra, digamos, los enemigos militares, sí se podían tomar como esclavos. O sea, eso era algo que muchos pueblos en aquella época van a hacer. Pero como eso daba como una especie de hueco legal, más adelante va a llegar el heredero de ella, bueno, el emperador Carlos I y V, y él sí va a establecer lo que son las nuevas leyes, donde ya se prohíbe la esclavitud completamente de los indígenas. Obviamente, eh, obviamente hay un mar de distancia entre España y América.
un mar donde va a haber una falta de comunicación. Algunos españoles, por ejemplo, se van a aprovechar de que los indígenas tenían sistemas de esclavitud, como es en Perú, que el indio peruano tenía que servirle al Inca y al emperador, y entonces muchos españoles muy vivillos dijeron, que bueno, ya aquí ya está un sistema de esclavitud, montémonos en esto, algo que la corona va a condenar. Y por ejemplo, el hermano de Francisco Pizarro, Gonzalo Pizarro, es decapitado porque él insistió en esclavizar cuando ya no era permitido por las leyes. Y ahí voy a dejar que los compañeros... No, perfecto, perfecto. Y otra cosa que acabas de hacer un mundo de diferencia. No podemos diferenciar, o sea, América era un mundo de piedra. Tal vez eran los mejores en las técnicas de piedra, pero España venía con un mundo de hierro y también ya venía con su pólvora. Es decir, había una gran desigualdad. Si no, digamos, por ejemplo, bueno, pero puedo opinar de eso. sí, claro, dale. Digamos, cuando pólvora, a veces se dice que la conquista es gracias a que los españoles tenían armas de fuego y todo eso, y sí es verdad que tenían armas de fuego. Ahora, cuando uno lee las crónicas, uno a veces ve como que a veces eran dos arcabuceros y a veces se les acababa la pólvora, y el arcabuz es un aparato que toma un montón de tiempo cargar. De hecho, que algo que yo tengo entendido es que muchas veces se usaba para asustar, porque esos bueno, arcabuces son los fusiles, perdón, para si no se entendió, son los fusiles, digamos. Sí, sí. Cuando eso se dispara, suena durísimo, pero dura mucho en cargar. Entonces es como dijo Diego, que la conquista española es gracias a la colaboración indígena, y eso lo vemos cuando Hernán Cortés llega a México. Y a veces en Costa Rica también se da. Vemos a Juan Vázquez de Coronado en muchos casos colaborando con indígenas. Y por último, hay casos donde el ejército disque español son 90% indígena. Me gustaría hacer algunas acotaciones a lo que acaban de decir los compañeros. Bueno, es cierto esto, ¿verdad? Cuando se habla de la conquista, pues los arcabuces y la pólvora realmente no tienen tanto efecto como lo llegan a tener los caballos y la forma de guerra. Esto es muy importante. Recordemos, como dije antes, los españoles vienen de la Reconquista, entonces tienen ciertas lógicas de guerra que los indígenas pues desconocen. Los indígenas también tienen ciertas formas de hacer la guerra. Por ejemplo, hay un caso pues bien conocido donde en la conquista de Tenochtitlan, donde se hace el enfrentamiento final, donde son alrededor de entre 200 y 300 mil guerreros mexicas contra un ejército de alrededor si no me equivoco, 200,000 tlaxcaltecas, más unos 80,000 totonacas, ¿verdad? Entre otros grupos indígenas, más los españoles, que rondarán a unos 800, alrededor de 800. Y pues en alguna de las batallas, pues los guerreros indígenas le informan a los españoles que al recuperar el estandarte de los que llevan los enemigos, pues automáticamente es como una victoria, un tipo de captura a la bandera. Era una lógica muy tradicional. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Hacen una carga a caballo para recuperar el estandarte y se acabó. Todos los del otro bando en esa batalla específicamente se rinden. Entonces, digamos, cuando se habla, tampoco fue que se enfrentaron muchos, digamos, ejércitos a morir hasta el último hombre en pie. Son lógicas de guerra que lo que sucede es que los españoles conocen la forma de hacer la guerra de los mexicas gracias a sus aliados, pero los mexicas no desconocen la forma de hacer guerra de los españoles, de las guerras europeas, y además de que vienen en un proceso de reconquista, que la reconquista fue a través de alianzas y guerra. Se aliaban algunos reinos, incluso reinos musulmanes, obtenían beneficio por luchar en contra de otros musulmanes, y luego estaba la guerra, digamos, cuando ya finalmente se expulsaba a los musulmanes. Hicieron exactamente lo mismo acá, buscar alianzas con unos para hacerle guerra a los otros.
Luego tenemos, por ejemplo, es cierto lo que dice Diego, Colón es enjuiciado, se llama el juicio de Bobadilla, mediante el cual se le quitan pues todos sus títulos nobiliarios, por la mayoría, y gran parte de sus derechos sobre las tierras de América. O sea, Colón es enjuiciado por su mal gobierno y se le acusa de su pésimo gobierno, por ser un gran almirante, un gran descubridor, pero nunca fue un gran administrador. Fue pésimo administrador y además muy cruel. Y eso se reconoce en el juicio de Bobadilla. Él es enjuiciado y sentenciado. De ahí viene que pues en su quinto viaje nunca se le quisiera volver a patrocinar. Luego también, por ejemplo, habla de lo que se llama las leyes de Burgos, que es en 1511 se detiene la conquista por un año completo para poder deliberar si es una conquista justa. Entonces, donde se hace lo que se llama el derecho de gentes, que es pues, lo que se llama pues, después se evolucionará en el derecho internacional, y donde se prohíbe la esclavitud de los indígenas. Ojo, estas medidas son tomadas por Carlos I. Pero aquí es algo muy importante, se incorpora lo que se llama la encomienda. La encomienda existía también en España antes del descubrimiento de América. Y esto mucha gente no lo sabe. Es decir, no es que se inventa la encomienda como una forma de sustituir la esclavitud que se acaba de prohibir, sino que la encomienda ya es una forma de trabajo feudal que vienen los españoles y lo empiezan a aplicar acá. No es algo que se inventan solo porque quieren esclavizar a la población. Sí es cierto que muchas veces la encomienda es trabajo muy fuerte que termina con la vida de los indígenas. Eso no hay que negar la brutalidad con la que muchas veces se aplican el trabajo en el periodo colonial, en el periodo de la conquista específicamente. ¿Por qué? Porque a pesar de que hay leyes de protección a las poblaciones indígenas, es muy difícil que pueda haber alguien que pueda estar observando y que pueda estar legislando. Entonces, muchos de los conquistadores se toman sus libertades individualmente y a título propio, que muchas veces pues nosotros vamos a tener en los recuentos como pues casos totalmente brutales de trato, totalmente deshumano. Luego tenemos Don otro... Daniel, Sí, don Daniel, decime. 2 puntos para que puedas continuar con tu idea. Comparar a Cortés con Colón son millones años luz. Cortés buscó siempre la forma de cómo negociar y eso también lo tuvo Juan Vázquez de Coronado. Claro, sí. No, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. De hecho, por ejemplo, Vázquez de Coronado, ahora que lo mencionas, hace pues relaciones muy amistosas con el cacique Huarco. Y Y hasta entabla ahorita. relaciones muy amistosas. ¿Qué es lo que sucede? Que luego después, en la muerte de Juan Vázquez de Coronado, cuando venía de España, muere en la mar, asume el cargo, lo hereda su hijo, Gonzalo Vázquez de Coronado, y Gonzalo Vázquez de Coronado sí es totalmente brutal y lo que inicia es una guerra de conquista contra los huetares de Oriente, del cacicazgo del Huarco. Entonces, como lo podemos ver incluso en relaciones de padre e hijo, donde el padre tiene una forma muy específica de conquista, mientras que el mismo hijo no la hereda y digamos, entra con ansias de guerra. Entonces, por eso analizar la conquista es muy complicado Correcto, y pero algo, requiere un sí, punto interesante es que estamos hablando de la fundación de Cartago o la fundación de Costa Rica en ese momento como Cartago, originalmente, 1563. Ya habían pasado las leyes de Burgos y ya habían pasado las leyes de 1542. Es decir, que en las Costa leyes Rica, nuevas, sí. exacto, es decir, que en Costa Rica, quitemos el partido de Nicoya, lo que sería esa forma. Pero lo que fue Costa Rica, ahí no hubo encomienda. Así que no puede venir un tico a decir que aquí el esclavo fue lo peor, que fue maltratado y aplastado. O sea, hubo sus luchas, El sus tema, Diego, guerras. y perdona que te interrumpa, aquí sí hubo encomienda, aún cuando ya se había abolido la encomienda, y eso es justamente lo que lo que vengo diciendo. Por ejemplo, aquí sí había un cargo dentro de la estructura colonial que se llamaba el visitador. El visitador lo que hacía era llegar a las localidades, digamos, por ejemplo, el visitador de la Capitanía General de Guatemala visitaba los diferentes poblados, se hacía un informe que elevaba
al Consejo de Indias, ¿verdad? Y hay varios casos de los visitadores que vienen ya bastante entrada a la conquista de Costa Rica, estoy hablando de 1580 incluso, donde hay encomienda. Entonces el visitador, ¿qué es lo que dice? Esta gente está haciendo encomienda cuando la encomienda fue abolida hace ya más de 20 años. No deberían tener encomienda. Incluso casi ya para 1590, principios, digamos, de los 1600, todavía hay casos donde se practica la encomienda. Entonces, pero fueron mínimos casos, ¿verdad? Claro, No, pero el tema es que sean mínimos, no es, o sea, mi punto es, no importa si son mínimos, el punto es que existen, y el que existen lo que da cuenta es de lo difícil que era muchas veces velar porque las leyes se cumplieran. Entonces aquí no estamos diciendo que la intención haya sido mala de las leyes, la intención era proteger a los indígenas, pero hacer que las leyes se cumplieran igual que hoy. O sea, porque hoy hay gente que entra a la cárcel porque no cumple las leyes, ¿verdad? Entonces, por eso es que yo decía antes, las bondades que narran los conquistadores son ciertas. Ahora, hagamos una diferencia. También son ciertas. Es decir, aquí lo que yo trato de decir es que muchas veces lo que se trata, y por ejemplo lo que trata de resaltar Vladimir de la Cruz cuando habla de los números, que dice, por ejemplo, que para Centroamérica había alrededor de 5 millones de habitantes, pero que el Imperio Mexica sacrificaba 8, eso es creer en unos números, pero no creer en otros. No, algo que sí tenemos que había aclarar, algo que tenemos que aclarar para Centroamérica, sí lo sabía, pero también se sacrificaban entre 10 y 20 mil personas al año en el apogeo del Imperio Mexica. Entonces, los números están ahí, se pueden demostrar también. Entonces, por ejemplo, negar unos para aceptar otros es algo que para la historia, sí, la historiografía pero no tiene que teníamos que hacerle ver, digamos que, si nos puedes explicar, Daniel, hacerle ver al público la diferencia entre lo que era la encomienda a lo que era la esclavitud africana. Y la esclavitud africana del español a la esclavitud africana que tenía el francés y sobre todo el inglés. Para que la gente vea la gran, enorme diferencia entre una y otra, que no es lo mismo. Sí, además, por ejemplo, la esclavitud, comparemos la esclavitud con la misma esclavitud. No es lo mismo la esclavitud que traen los españoles de africanos en el periodo de la conquista, el primer periodo de la colonia, con la posterior esclavitud africana. Por ejemplo, en la colonia en Costa Rica, en el Valle Central, las familias pudientes tenían esclavos negros y era principalmente para servir en sus haciendas, en las casas. Pero luego tenemos el ejemplo de la esclavitud de lo que se llama las colonias, por ejemplo, de caña, digamos, lo que es Jamaica, que ya ahí sí se sabía que el periodo de vida de un esclavo en de una persona esclavizada de Jamaica, por ejemplo, era 7 años, ¿verdad? Era un uso intensivo de la vida de miles de millones de personas que se utilizó en cierto periodo. Entonces, hay que diferenciar los procesos. Por ejemplo, la encomienda, se hace una abolición de la encomienda, ¿verdad? Y se establecen 2 generaciones. 2 generaciones, ¿qué quiere decir? El indio encomendado y su hijo, o el encomendero y su hijo. Y una vez que pasan 2 generaciones, se acaba la encomienda. Y bueno, me gustaría aclarar una cosa, Daniel. Es que me parece que confundió 2 figuras. Me parece que confundió a Gonzalo Vázquez de Coronado con Perafán de Rivera, porque estás hablando de 1580 y llega hasta 1600, 1601. El que va a hacer la guerra contra los huetares, me parece, si no me equivoco, que es es Perafán de Rivera. Y tenemos que tomar en cuenta que en ese caso fueron los indígenas los que rompieron la paz y que pusieron a Cartago bajo asedio. Entonces, una vez que entra Perafán de Rivera, que libera la ciudad, pues viene lamentablemente un momento del enojo de los españoles, y ahí es cuando se rompió el modelo que había implementado Juan Vázquez de Coronado y pasa esa encomienda, pero Gonzalo Vázquez de Coronado es hasta 1601, no sé si tuviste No, estás equivocado. Gonzalo Vázquez de Coronado es el hijo de Juan Vázquez de Coronado y Gonzalo muere en 1612. Gonzalo hereda es que también hay que entender, hay diferentes procesos de conquista de Costa Rica. Hay uno que es, por ejemplo, la conquista del Valle Central. Hay varios procesos de conquista que atraviesan el sur, que es, por ejemplo, el que hace Perafán de Rivera. Y
ahí y se encuentran, digamos, indígenas. No, yo estoy hablando, hay diferentes familiares de Vázquez de Coronado, y todos se llamaban o Juan o Gonzalo, porque, digamos, es una familia que finalmente termina por ser de hecho el apellido todavía, bueno, la familia de Vázquez de Coronado todavía existe y está en Nicaragua. Empieza con M, digamos, el apellido, ahorita te digo, pero Gonzalo es el heredero de los títulos de Juan Vázquez de Coronado, es el hijo de Juan Vázquez de Coronado. Sí, adelantado, pero él es gobernador hasta 1600, 1600. Y tal vez hablando hay un poco de los temas que tal vez generaron ahí controversia. ¿El oro? Pues sí, pero también fue la parte que de hecho fue un clip que hicimos El calvinismo. de la parte del catolicismo, ¿verdad? De la religión, que, bueno, don Vladimir de la Cruz, su versión, ¿verdad? Él menciona que el catolicismo y toda la introducción de esto de la religión fue un retraso para parte de América que conquistó España, en contrario a los protestantes. Entonces, no sé ustedes qué punto tienen que mencionar sobre esto. Perfecto. Bueno, la familia heredera de Juan Vázquez de Coronado son los Montiel, ahora que me acuerdo. Son una familia, si no me equivoco, es de Guatemala o de Nicaragua. Entonces, si escuchan el apellido Montiel, son descendientes de Juan Vázquez de Coronado. El apellido no se conserva. Sí, yo quiero hablar de lo que él asevera, que me parece pues brutal lo que él está diciendo, de que nosotros tenemos el atraso por la religión católica. ¿Por qué? Gran parte, por ejemplo, hablemos de las grandes ciudades de la América Española. Por ejemplo, Ciudad de México. No puede decir él que la Ciudad de México en su apogeo es más importante que las 13 colonias. Eso sería totalmente absurdo. Incluso, como lo decía antes, comparable en tamaño solo con París y en población. Les llamaba la ciudad de los palacios por la cantidad de palacios. Decía que era totalmente limpia y que era un lujo impresionante. Entonces, ¿cómo va a decir que gracias a la religión católica es que está atrasada pues, la Hispanoamérica? ¿Verdad? Estamos hablando de una de las ciudades más impresionantes del mundo en su momento. Lo que pasa es que él está hablando y está trayendo el atraso del tercermundismo de Hispanoamérica hoy con el progreso que tienen muchos países protestantes. Pero ¿qué es lo que pasa? Que él busca la explicación en el protestantismo versus en el catolicismo, y eso es un error completo. ¿Por qué? Porque no toma en cuenta que para el momento donde inicia más o menos la revolución industrial, ¿verdad? Es más o menos en 1760, ya empieza el Imperio Español a aplicar más fuertemente lo que se llaman las reformas borbónicas, que son reformas proteccionistas que empiezan a prohibir a los diferentes virreinatos en América comerciar entre sí, que empieza a imponerles y a gravarles el comercio, empieza a imponerles también medidas de restricción de producción, donde les impone que produzcan solamente bienes primarios, digamos materias primas, y que sean trasladadas a la metrópoli, en este caso España, para ser transformadas ahí y que el producto final sea vendido a América. Cuando, por ejemplo, en el periodo de los Habsburgo, había regiones de Nueva España que eran totalmente autónomas, que no necesitaban ni siquiera el comercio, así de importante era, especialmente en los pueblos mineros, donde había grandes haciendas ganaderas, había producción de textiles, producción de cueros, producción de diferentes tipos de alimentos, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Entonces, los Borbones llegan al poder en 1700 y empiezan a aplicar las reformas que se empiezan a hacer más fuertes más o menos en este periodo que estoy diciendo, hacia finales, que es justamente donde ya empiezan los procesos de descontento de los criollos. ¿Por qué? Porque una de las últimas reformas borbónicas establece un modelo muy propio de los franceses, recordemos que los Borbones son franceses, que es de una persona encargada de la administración prácticamente, y que es puesto desde España, nacido en España y que es puesto en América. Esto es una administración francesa, de lógica francesa, que entonces hace un descontento muy fuerte en los criollos, y empiezan los descontentos que Gran Bretaña también empieza a aprovechar para, por ejemplo, irse dejando partes de lo que se va a llamar la Honduras británica, ¿verdad? Que es Belice, empieza a incursionar fuertemente en
en América, tratando de conquistar territorios del Imperio Español. Entonces, estallan las guerras de independencia, muchas de las cuales, como por ejemplo la de México, empieza en 1811, los procesos de independencia que nos traen guerras, nos traen desgastes. Muchos de los caudillos se endeudan con Gran Bretaña. Hay una ruptura social, hay muertes en algunas ciudades como Caracas, creo que alrededor entre el 30 y el 50% de la población muere. Hay pérdida de territorios, por lo tanto pérdida de recursos. Entonces queda la América hispana totalmente vulnerable en un imperio británico que viene en auge. Acaba de perder las 13 colonias, entonces empieza una serie de reformas que le dan más autonomía al resto de las colonias para evitar perderlas. Y además empieza, por ejemplo, en la expansión hacia lo que es Asia, donde Francia está perdiendo sus dominios, donde Portugal y España están perdiendo sus dominios frente a Holanda, donde España, que invertía efectivamente sus colonias, Gran Bretaña no invertía, sino lo que hacía eran los dominios, donde era un gobierno de administración militar, ¿verdad? Entonces no tiene tanto desgaste económico como tiene España, que hace pues inversiones muy fuertes, construye escuelas, construye conventos, construye hospitales, etcétera. Sí, sí, digamos, en ese punto sí tenemos que ver que siempre hubo una diferencia, digamos, a cómo fue la estructura de los británicos en las 13 colonias. Bueno, más que todo, sí hubo una relativa vida muy, muy interesante, inclusive tuvieron hasta mucha autonomía. De hecho, se acostumbraron a eso. Lo que no les gustaban eran los impuestos. Cuando les aplicaron los impuestos, es que hicieron el problema Claro, y claro. todo. Entonces, tenemos una diferencia muy, muy grande en los procesos de colonia. Por ejemplo, entonces ahora tenemos los procesos de expansión comercial que tiene pues el Imperio Británico. Entonces, ante la fragmentación del Imperio Español y la pérdida de algunas de sus colonias, el Imperio Británico se empieza a expandir, especialmente a lo que es la India. En 1761 ya viene el Imperio Mughal de la India en decadencia, tiene poco control territorial y está totalmente fragmentado. El Imperio Británico aprovecha esto para hacer alianzas con los señores locales, con beneficios comerciales muy fuertes, especialmente para la producción de algodón, la importación y exportación de textiles, lo cual le da pues mayor fortaleza, ¿verdad? Entonces ya para 1857 ya el Imperio Español se descompuso totalmente, ya tenemos bien avanzada la revolución industrial y ya se asume el Raj británico como tal y toda la India pasa a control británico. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que la revolución industrial de 1760 a 1840 inicia en Inglaterra, que además tiene varias características. Todo el resto de reinos e imperios europeos hacen un proteccionismo muy cuidadoso, recordando que estamos en el periodo digamos, de transición entre el feudalismo y el capitalismo. Entonces la protección es tratar de mantener la mayor cantidad de metal en las arcas del Estado, ¿verdad? Del reino. Entonces, mientras que Gran Bretaña también está haciendo esa protección, sí permite inversión, sí permite que se inviertan los capitales en el extranjero a través de compañías privadas, mientras que, por ejemplo, Francia exige que solo se inviertan en Francia, ¿verdad? Prohíbe la fuga de capitales, entre comillas. Además que, pues, el historiador Anderson dice que hay 3 elementos claves para el desarrollo del capitalismo en Inglaterra, y es el desarrollo de los mercados internos, el control del mercado externo y las rutas comerciales a través de la milicia, ¿verdad?, de la Armada Británica, y el proteccionismo estatal más el permiso de inversión privada de las compañías británicas que eran privadas y no estatales, ¿verdad? Entonces, cuando Vladimir de la Cruz dice que es que aquí había catolicismo y allá había protestantismo, está ignorando todo esto que les acabo de explicar. O sea, está ignorando más de 100 años de historia. Entonces, No, para un y yo historiador, quería agregar este también proceso tan que complejo y que tire nada más una aseveración de es culpa del catolicismo es caer muy bajo, me parece. Con esto termino el argumento. sí, yo también considero que es un comentario que no tiene ni pies ni cabeza y más que sobre todo porque, digamos, un mexicano en el siglo XVI, XVII, XVIII, en su sano juicio, jamás hubiese migrado, digamos, a las colonias
británicas. Como ellos han hablado de las universidades, tenemos que tomar en cuenta que mientras España había fundado alrededor de 15 universidades en Hispanoamérica, con muchos otros centros de aprendizaje, Inglaterra solo había fundado una universidad, porque a ellos no les interesaba construir, así como los españoles vinieron a construir todas estas grandes ciudades que ellos han descrito. Tenemos que tomar en cuenta que las universidades surgen a partir de monasterios. Una de las universidades más importantes es la de Salamanca, donde se va a desarrollar mucho un pensamiento humanitario, que es lo que va a llevar a todas estas leyes que hemos hablado de prohibir la esclavitud. De ahí aparece una figura que es Francisco de Vitoria, que hasta la misma ONU lo reconoce como uno de los padres del derecho internacional. Es una locura pensar que esos pueblos, esos protestantes del norte, van a ser, digamos, hacemos en el sur, o sea, estamos hablando de la época del Renacimiento y todas estas cosas. Vean ustedes que también es una locura hablar de Calvino y ensaltar a Calvino, puesto que este personaje creía en la predestinación, por lo cual es muy raro que Vladimir apruebe este personaje. La predestinación, imagínense ustedes que es como decir, si yo nazco en una familia de gente de plata, significa que Dios me está ya favoreciendo desde antes, ¿verdad? Y si yo nací en una familia pobre, significa que Dios ya no me está favoreciendo. Muchas de esas ideas protestantes, ¿verdad? Que él habla del protestantismo del norte, van a tener algunas posturas medias radicales. No, o sea, no todos los protestantes se apegan a esto. O sea, cuando él se refiere a Calvino, viene eso de la predestinación. Al final, todas esas ideas loquillas de los protestantes terminan en Estados Unidos y son parte de los pensamientos que va a implementar William Walker, ¿verdad? William Walker nos odiaba porque nosotros católicos éramos una raza mestiza, porque desde la cosmovisión católica, todas las razas, Isabel católica permite el matrimonio entre diferentes razas desde 1500, mientras que en Estados Unidos ustedes saben que eso se va a cambiar hasta 1965, por ahí. Además de que me parece una locura, sobre todo, decir eso, porque somos un país, desde el punto de vista antropológico, somos un país católico. Básicamente, todas nuestras primeras instituciones han sido católicas. Por ejemplo, en la primera escuela, la Universidad de Santo Tomás, nuestro primer hospital, el San Juan de Dios. Y desde finales del siglo XIX, el señor Thiel estuvo luchando contra las ideas liberales, utilizando la encíclica Rerum Novarum, básicamente que ya estaba concientizando sobre mejorar los derechos de los obreros. Mucho de este pensamiento de la doctrina social cristiana, la va, digamos, a implementar figuras como Jorge Bolio, como Calderón Muñoz, el padre de Rafael Ángel Calderón Guardia, que al final son los que traen las garantías sociales, ¿verdad? Todo eso tiene una aprobación católica por parte de Monseñor Víctor Sanabria, y con eso concluyo mi opinión de esto. Okay. Bueno, yo sí quiero aportar algo, y es que tenemos que ver muchas cosas de ese punto, pero no quiero ser muy extensivo, pero entender que tal vez el punto en lo que le puedo rescatar a mi estimado Vladimir, es que tal vez podía haber expresado esto, que las ideas del protestantismo, el luteranismo y sobre todo el calvinismo sí generó un cambio de mentalidad que les aportó, no inmediato, porque obviamente si
podemos hablar cosas de Lutero que pueden ser chocantes o podemos hablar cosas de Calvino que pueden ser como contradictorias. Pero que sí hizo un cambio en los pueblos germanos y también en los que adoptaron, en los de Flandes también, en las Holandas, que adoptaron estas ideas. Los convirtió en bueno, como un punto de nacionalismo, les dio como una identidad también y para luchar contra lo que era la estructura antigua. Y también resurgió de una manera que posteriormente, muy rápidamente en los siglos, tomaran acciones muy rápido de industrialización. O sea, los hizo diferentes, sí, pero eso no significa que si consideramos nuestra religión original, la católica, como un ente, porque era antigua, es medieval, eso no significa que estuviéramos en un atraso, en absoluto. Entonces, ahí don Vladimir se equivoca mucho porque ya llega a caer en la leyenda negra y estamos hablando de que hay muchas formas de demostrar que España era un imperio y por 300 años fue un poderoso imperio que al final se fue debilitando. No sé qué opinión les merece, tal vez hablar un poco de la parte demográfica que tenía el continente, ¿verdad? Y siempre hay su parte minimalista, ¿verdad? Como la de Augusto Thiel, ¿verdad? Que menciona que aquí en Costa Rica no había no más de 27,000, 30,000 indígenas. Ya hay otras versiones más recientes, ¿verdad? Que menciona tal vez en 1995 George Lovell y Christopher Lutz, que dice que habían 400,000 habitantes acá. Les menciono esto porque ya para 1800, y esos también son unas partes que también Vladimir ha tocado, de que ya para 1800 la población aquí en Costa Rica no llegaba a los 30,000. O sea, estos son Sí, sí, sí. versiones, ¿verdad? O sea, aquí el INEC menciona que para 1800 la población eran de unos 52,500. Podría ser un poquito más, un poquito. Entonces, hay otros que mencionan que son 30,000 y sí, hay otras personas que mencionan que son más, pero a lo que voy es, no sé, esto es, lo que quiero mencionar es por qué esa baja tan extrema, ¿verdad? De la población. Y no sé ustedes, ¿verdad? Como de no hablar la leyenda negra y demás, no sé qué tienen que decir sobre Bueno, eso al respecto, porque también es uno de los argumentos y demás que menciona, ¿verdad? Bueno, si La me persona de la permitís, leyenda negra. si me permitís, eso sí tiene una explicación y realmente es muy Sí, sí, sencilla. claro. Y justamente, digamos, para el periodo, digamos, 1800, incluso un poquito antes, alrededor de 1780, empieza una disminución muy fuerte de la población indígena, principalmente porque a partir de este periodo es donde se empiezan a reestructurar la organización territorial del imperio y donde se empiezan a fundar más fuertemente lo que se llama la República de Indios. Entonces los indígenas son, digamos, ubicados en lo que son los pueblos de indios, ¿verdad? Donde tienen su cabildo, donde tienen pues una legislación específica y donde viven, pues la mayoría tiene que ser indígenas. Una vez que la mayoría no es indígena, deja de ser pueblo de indios. Acá nosotros tenemos, por ejemplo, que Entre Ríos, Curridabat, Barba eran pueblos de indios, Turrialba, etc. Lo que sucede es que las enfermedades, cuando los indígenas, que muchos de ellos no tienen defensas contra las enfermedades, especialmente la rubiola, el sarampión y muchas otras enfermedades, al estar todos juntos, pues empiezan las enfermedades a convertirse en epidemias y diezman la población totalmente. Tenemos el punto más bajo, si no me equivoco, es alrededor del 1700, sí, 1720, si no me equivoco, perdón, estaba hablando de 1680, antes de 1780, 1800, y poco a poco se empiezan a recuperar. Me parece que para 1740, 50 ya la población ya va en ascenso. ¿Cuál es el tema? Que mucha de esta población que va en ascenso, ya muchos no se consideran indígenas, son mestizos. Entonces, la población indígena va reduciéndose y la población mestiza pues va aumentando naturalmente.
Pero entonces, desde ese momento, del punto más bajo de la población indígena, prácticamente la población indígena nunca se vuelve a recuperar. Y luego pasamos prácticamente todos los 1700 con una población que, a pesar de que se recupera bastante lento, y llegamos prácticamente a los 1800, donde vienen los procesos de independencia, vienen las repúblicas, y ahí empieza el genocidio. El genocidio de los indígenas se da en las repúblicas, y tenemos, por ejemplo, el caso de Sarmiento en Argentina, en la conquista del desierto. Tenemos, por ejemplo, que la República de Costa Rica, cuando se funda, después de la independencia, expulsan a prácticamente todos los indígenas del Valle Central para ocupar sus tierras. Es parte de la acumulación primaria, digamos, la expulsión de los terrenos indígenas, de los territorios indígenas. Entonces, ahí es donde empieza pues, más fuerte, digamos, y ahí yo sí hablaría de que las repúblicas independientes de América, muchas sí cometen genocidios, especialmente en el siglo XIX y muchas a principios del siglo XX, muy fuerte. Entonces, Bueno, digamos, y ver el caso de Benito Juárez en México con su reforma liberal, prácticamente en 1850, sí, 57, me parece. Prácticamente él es indio, Benito Juárez es indio y realmente es el que le empieza a quitar los territorios a los indios y los dejan grandes problemas y prácticamente empieza la división en el país, ¿verdad? Y eso, entonces sí hay que ver que sí es muy cierto que en la época republicana fuimos, en esos sentidos, fuimos en eso fuimos crueles, pero también ya había un proceso de mestizaje muy, muy fuerte, ¿verdad? Entonces, fue prácticamente que va a ser las ciudades muy grandes, de población indígenas grandes, donde no se va a notar eso, pero digamos en Costa Rica prácticamente se ha notado la enorme asimilación, la forma de asimilar las etnias y que prácticamente hoy son reductos y no es que hayamos escuchado que en el siglo XIX hubo una matanza de indios, que los matamos, que los buscamos, que nunca, no hubo nada de eso. hace unos días, perdona que te interrumpa, nada más digo un dato breve, hace unos días sacó la UCR un estudio genético de diferentes regiones del Valle Central por diferentes estratos, tanto socioeconómicos como diferentes cantones, y el Valle Central se compone aproximadamente un 55% de población blanca con un 40% de población indígena y el resto son pues población africana y población asiática. Entonces podemos ver que no es que la población indígena de Costa Rica se extinguió, sino que se mezcló y está en nosotros. O sea, si vos o yo o cualquiera de nosotros se hace un examen genético, va a encontrar que va a andar cercano al 55% de ADN europeo y alrededor de un 40% de ADN indígena. Sí, de hecho, dicho sea de paso, la Cofradía de los Ángeles es un elemento que contribuye mucho a este mestizaje, dado el caso que la Virgen de los Ángeles, de acuerdo a la tradición, aparece en la Puebla de los Pardos, ¿verdad? Que es un pueblo de negros que han sido liberados, y la cofradía tenía que ser integrada tanto por blancos, españoles, criollos y negros, y sabemos que ahí es donde se va a empezar a dar mucho del mestizaje en esa comunidad. A todo esto, bueno, Gabriel, yo creo que usted mismo se respondió un poco a esa pregunta, dado que usted cita varias fuentes. Entonces, bueno, yo como investigador, digamos, yo trabajo mucho con fuentes primarias y para mí es difícil concluir cosas de una época que lamentablemente no nos dejaron como registros, así como de esa época precolombina. No nos dejaron registros. Ahora, digamos, entre más indigenistas se hace la academia, más indígenas habían. A esto agrego también que desde tiempos pasados habían enfermedades en América que incluso habían diezmado poblaciones enteras. Dicen que en algunas de las enfermedades no necesariamente son españolas. También hay diferentes estudios que demuestran que la cantidad de indígenas que se mueren por enfermedades varía de un 30% a un 90%. Y con eso termino. No, de verdad que ahora me gustaría como para ir aterrizando un poquito en la actualidad y tal vez conocer
de forma breve, porque obviamente pues entendemos que esto es un tema que no va a ser fácilmente asimilado por la población rápidamente, ¿verdad? O va a tener un proceso. Entonces me gustaría saber como de una forma breve, uno, ¿qué aporte consideran ustedes que fue tal vez el que hoy resaltarían de España? Es decir, ¿cuál creen ustedes que es como ese punto? Eso es, creo que una pregunta está muy personal, ¿verdad? ¿Consideran que es como el mayor aporte o el mayor legado a gusto personal? Y finalmente, ¿cómo ir introduciendo esto o esta contrapeso a la historia oficialista a la educación pública costarricense? Entonces, un poquito de eso. ¿Cuál creen ustedes que es el mayor aporte que nos dejó España o la hispanidad? Y ¿cómo creen ustedes que esto se puede agregar a la educación costarricense? Y comience el que tenga la respuesta ya a boca. Me gustaría empezar a mí. Yo creo que lo que tiene la hispanidad, y para definir un poco lo que es la hispanidad no es España, ni es la exaltación a España. Eso pues, muchas veces en España se entiende así, pero acá en Hispanoamérica me parece que nosotros tenemos que evitar ese pensamiento. Lo que España dejó en América es la hispanidad, es entendernos como mestizos, que pensamos como católicos y hablamos en español. Me parece que eso es lo fundamental para entender la hispanidad, que es el mestizaje y hablar un mismo idioma ni siquiera desde el Río Bravo, yo diría desde California y Arizona y Nuevo México hasta la Patagonia, hasta Tierra del Fuego, hablamos español. Y nos podemos entender, es una comunidad de millones de personas que se pueden entender perfectamente el mismo idioma y que además tienen una cultura común, pero que además son mestizos, somos mestizos. Entonces yo creo que eso es lo que la educación pública debería estar enseñando, que España vino y pues creó un imperio donde el español se convirtió en la lengua pues vernácula de todos, y pues todos tenemos una misma cosmovisión, una misma visión del mundo, que es la visión católica, ¿verdad? Entonces, esa es la base cultural a la que nosotros tenemos que hacer referencia. Mestizos todos lo somos, ¿verdad? Aquí no hay una exaltación del español por encima del indio, o del indio por encima del español, y hay que también incorporar el negro y el asiático, ¿verdad? Que también están en nuestras poblaciones, pero entender que la hispanidad es idioma común, es forma de entender el mundo común, es historia común, y que nosotros tenemos que empezar a ver ya el mundo desde un bloque, desde el bloque hispano. Los árabes hacen sus bloques, China es un bloque, el mundo eslavo está comenzando a hacer sus bloques también, el mundo anglo protestante hace sus bloques, y nosotros como hispanos tenemos que empezar también a participar en lo que es la geopolítica como un bloque. Entonces eso me parece que sería como la hispanidad. Y también, que es otra cosa que debería también estar, y con esto termino mi intervención, que es la otra cosa que debería estar enseñando la educación pública. Cuando se habla de descubrimiento, ¿verdad? Y por ejemplo, lo dice Vladimir de la Cruz, dice, ¿qué descubrieron si aquí había gente? Bueno, que el método científico también exige también definir los términos. ¿Por qué descubrimiento? Bueno, es que el descubrimiento se justifica con dos contextos. El contexto de descubrimiento, que es el momento en el que se descubre algo, y el contexto de justificación, que es el momento en el que se determina que ese algo es una novedad antes desconocida. Entonces, nadie antes que España había cerrado ambos contextos. Se habla de que los vikingos, etcétera, pero nadie había cerrado esos dos contextos. Yo concuerdo sobre todo con con la parte esta de que la hispanidad es este mestizaje que posible porque solo se puede dar en un contexto hispano-católico, y dicho sea de paso, Costa Rica cada 80 años se reinventa, ¿verdad? Más o menos, tenemos, por ejemplo, el Estado liberal, que hace muchas reformas, hace una nueva constitución y como que empieza a eliminar cosas que habían antes. 70 años después aparece Calderón Guardia, cuando dice, bueno, ya vamos a dejar atrás ¿verdad? La cuestión del Estado liberal. Calderón y Figueres cambian esta cuestión. Entonces, Costa Rica se pasa como, ¿verdad? Se pasa como reinventando, y
y pasa borrando parte de sus ciudades incluso. La arquitectura liberal ha sido destruida y San José está construida, hay 3 San Josés, digamos. Entonces, ¿qué es lo que sobrevive? Lo que sobrevive es esa herencia hispánica, nuestra lengua. No solo es la lengua, sino es cómo pensamos. O sea, la forma como hablamos determina cómo pensamos. Y, por ejemplo, no sé, la Iglesia Católica también ha sido, desde un punto de vista antropológico, ha sido la única constancia desde hace 500 años. Entonces, en una Costa Rica que pasa cambiando, que ahora está cambiando, que ustedes saben que el modelo de la Segunda República está sumamente erosionado, bueno, ¿quiénes somos? O sea, somos esas, como dijo Daniel, esas ideologías de las universidades de Estados Unidos que acaban de llegar. O sea, vamos a hacer eso, una cuestión que no tiene la prueba del tiempo, o nos vamos a pegar a nuestras tradiciones que tienen más de 400 años, que han pasado la prueba del tiempo. Una figura que las escuelas podrían rescatar es Juan Vázquez de Coronado. Ahora, yo sé que Vladimir de la Cruz en uno de los episodios dijo que había violado infinitas mujeres y que había tenido 165 hijos. Yo no entiendo de dónde sacó eso. Él citó el libro de Samuel Stone. Yo no tengo ese libro, entonces yo anduve preguntando como quién lo tenía y si me podía confirmar eso, y una persona me respondió y me dijo que en el libro no venía tal cosa y que tenemos los registros de los hijos de Juan Vázquez de Coronado que sabemos cuáles son, que no son 165, y pues que, bueno, tenemos que entender que incluso la iglesia incluso registraba los que nacían de forma, los hijos naturales, por así decirlo. Eso está registrado, y hay gente que se ha dado cuenta que desciende, digamos, de algún hijo natural, porque la genealogía está muy bien registrada por la iglesia. Bueno, quiero, digamos, valorar mucho del Imperio Español en el sentido que yo valoro muchos personajes. Cuando mencioné el Conde de Aranda, y quería mencionar también a otro también. Por ejemplo, el Conde de Aranda, cuando fue en 1783, él propone una forma en la que se debe defender el continente, que vienen cosas muy diferentes y que había una nueva nación, un nuevo pequeño nación que iba a ser un gran problema en el futuro. Entonces hay una carta en el 83, sobre todo hay una en el 86 que existe, y da una propuesta que inclusive nobles españoles vengan al continente y tomen posesión y que tengan una administración completamente natural de ellos, pero siempre en el ligamen con España, pero ya una administración totalmente distinta. Desde esas épocas se vienen hablando, porque ya lo que estaba haciendo Inglaterra y lo que estaba haciendo ya lo que se ve, ya ese pequeño país, Estados Unidos, esas 13 colonias, de verdad que con poco tiempo después fue una gran amenaza para España. Esa plata que se dice que todo se la robó España, pues no es cierto, mucho se tuvo que desperdigar en el camino. Entonces hubo una situación de aprovechamiento de esas localidades que se fueron empoderando al recibir esos dineros. Como también el hecho que nunca hablamos de las Filipinas. Las Filipinas fue un importante, los aztecas fueron y llegaron a las Filipinas, pero también esas Filipinas nos dieron el aporte que se pudo tener de Asia, pero nuestra plata llegó a las Filipinas y al Asia completamente, como una forma de mercantilismo. Es decir, no hay que hablar de lo que no se sabe. Es decir, no fue un robo. Se utilizó de muchas formas, y que está claro que las iglesias tuvieron ornamentos con oro, con plata, lo que sea. Lo que hay que entender es que, exacto, mire, está bellísima esa moneda. Habla de esa moneda. Bueno, esta moneda es de 1792. De Ciudad de México. Es correcto, hecha en México. Nueva España. Creo, si no me equivoco, 1792, si no me equivoco, es el que mencioné, Bernardo de Galvez. Es uno de los que se
procuró que Nueva España tuviera una riqueza y tuviera un honor, y hasta monedas y un embellecimiento de la ciudad. Y, Es decir, hay que ver el enriquecimiento de lo que fueron las grandes ciudades, que eran maravillas con vean respecto ustedes la continuidad. Bueno, aquí está, pucha, no puedo coordinar las manos. Lo que es el 8 reales de españoles y 8 reales centroamericanos. Viene siendo la misma, sí, el mismo 8 reales, igual, el mismo valor, el mismo peso, hasta el mismo tamaño. Bueno, por dicha no fueron utilizadas esas antiguas reselladas, sino que se mantuvieron, algunos sí. Pero No, en sí, se resolvieron un montón. Correcto, pero hay que ver entonces la riqueza que se generó en nuestras ciudades. Tal vez Costa Rica no fue una excepción, estuvo como una ciudad pivote muy alejada, pero Guatemala, estamos hablando de zonas del Salvador con el Añil, pero estamos hablando de Nueva España, estamos hablando bueno, Buenos Aires, pero Buenos Aires es muy tardío, el Río de la Plata es muy tardío, pero podemos hablar del Perú. Un español viviendo acá podía decir, ¿para qué quiero volver a España si aquí hay mucho que hacer? Sí, Entonces, incluso el mismo explorador, naturalista, ¿cómo es que se llama? Von Humboldt, Alexander von Humboldt, hace una comparación de los salarios de Europa con los salarios de Hispanoamérica, que él queda impresionado. Él dice que ganan más en Hispanoamérica, pero digamos, cuando vemos es que compiten los salarios de Hispanoamérica con Europa. Muchísimas gracias, de verdad, gente, por su tiempo, por sus investigaciones, porque al fin y al cabo, sé que cada uno hace sus investigaciones y pues van a verlos, a nuestra comunidad decirles que los van a ver mucho más aquí, porque vamos a tratar cada vez que hablemos de un tema de la colonia o de la conquista, no solo traer la idea o la temática oficialista, digamos, sino también traer la contraparte, que creo que es algo que nuestra comunidad va a agradecer muchísimo. Agradecerle a Daniel, a Luis y a Diego, de verdad, que muchísimas gracias por pasarse por aquí. Y bueno, también decirle a la gente, ¿verdad? Por favor, comenten. Sabemos que este es un tema que a todos nos importa, o sea, todos somos costarricenses, todos somos descendientes de los mismos y tenemos que hablar respetuosamente, debatir, agradecerle a la gente que siempre lo está haciendo, a los que nos han posicionado ahí con buenos números en nuestro podcast también. Y pues nada, Gabriel, ¿no? ¿Qué más decirles? Sí, no, agradecerles de nuevo. Esperamos de tenerlos en futuros espacios como este, porque sabemos que a la gente al final le va a gustar, que hubo un episodio poco ahí larguito, pero bastante conciso ahí, con las ideas que querían ustedes representar, y ya quedará en cada persona, ¿verdad? Si comparten las ideas que ustedes expusieron en este programa, o ya de igual forma pueden, ¿verdad? Comentar ahí qué ideas nos comparten o cuál es su punto de vista. Pero esto es lo bueno de esto, ¿verdad? Que aquí se puede generar esta conversación y sin más, nos vemos en el siguiente episodio. Muchas Pura gracias. vida. Y gracias a ustedes por Gracias el a espacio y la ustedes. oportunidad de poner este punto de vista contrastante contra el sistema. Perfecto. Muchas Pura gracias. vida. Nos Bueno. vemos. Hasta pronto. Buenas noches. Luego, gracias.